Un gusto estar con ustedes para hablar de temas tributarios. Y naturalmente el tema tributario del momento es la reforma tributaria. Y la reforma tributaria siempre plantea un tema de fondo. ¿Cuál debería ser la reforma tributaria que se apruebe? ¿Cuál es la reforma tributaria que Colombia necesita no solo para fomentar la inversión, atraer la inversión, sino también para de alguna manera mejorar y sanear las finanzas públicas? La propuesta que se ha hecho es una propuesta que insiste en elevar las tasas de tributación en general de la inversión y de los inversionistas. Creo que la propuesta que tendrá que analizar el nuevo gobierno, estamos a meses de esa discusión, tiene que ver justamente con lo contrario. ¿Cómo vamos a hacer más competitivo el régimen tributario colombiano? ¿Cómo lo logramos? Y naturalmente lo primero que tenemos que hacer es tener una tarifa combinada del impuesto de renta y del impuesto a los dividendos que sea competitiva en términos internacionales. Eso supone reducir la tarifa corporativa del impuesto a la renta de las empresas, eliminar las sobretasas que existen y las que se proponen, de tal manera que se tenga una tarifa corporativa del impuesto de renta equivalente o competitiva con la que aplican otros países con los que Colombia compite y en general los países de la OCDE en los cuales Colombia está inserta. En segundo lugar, dentro de ese análisis es evidente que la tarifa del impuesto a los dividendos, la actual y naturalmente la que se propone, debe ser reducida de manera importante. ¿Para qué? Para que combinadamente la tarifa de renta y de dividendos ofrezca una tarifa de tributación corporativa de los negocios en Colombia atractiva. Sin ese cambio, Colombia seguirá siendo un país muy poco competitivo y muy poco atractivo para los inversionistas internacionales y también para los inversionistas colombianos. En segundo lugar, es muy importante eliminar el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, que ahora es permanente y que de acuerdo con las propuestas que se están discutiendo, llegaría a tener niveles de tributación anuales permanentes del 2, 3, 5%, es insostenible. El recaudo no es significativo, pero el impacto que produce un impuesto al patrimonio en los residentes fiscales colombianos es devastador. Muchos deciden o evalúan seriamente cambiar su residencia. Definitivamente algunos han renunciado ya a su nacionalidad por esa carga tributaria asociada en impuesto al patrimonio y además en materia de impuesto de renta, de suerte que tenemos un sistema que genera una presión que expulsa a los inversionistas del país cuando lo que el país necesita es atraerlos. Necesitamos adicionalmente que se eliminen distorsiones como la del impuesto mínimo. El nuevo gobierno tendrá que ponderar y corregir los errores de la fórmula o eliminar un impuesto que está generando múltiples problemáticas en duplicaciones tributarias. Eliminado el impuesto al patrimonio, ajustada la tarifa corporativa de renta y la tarifa del impuesto a los dividendos de manera que sean competitivos, mejoraría de manera importante la competitividad de Colombia. Necesitamos normas que mejoren la competitividad. Y naturalmente, como el país necesita recaudos, esos recaudos se ha discutido por años a través de comisiones de expertos, a través de análisis temáticos de centros de pensamiento. Esos recursos están en las exclusiones del impuesto a las ventas. Ahí es donde se tiene que trabajar. El nuevo gobierno debe mirar esas exclusiones. El actual gobierno ya ha empezado a explorar algunas de ellas, incluidos temas de impuesto al consumo. Esa es una línea que se tiene que profundizar. Allí están los recursos. Y en definitiva, lo que se necesita para el nuevo gobierno no es solamente una reforma
tributaria. Se necesita una reforma fiscal que ajuste el gasto, de manera que tengamos un gasto que se compadezca con los ingresos tributarios razonables que pueda tener el país. Creo que esa es una reflexión que deberíamos empezar a hacer en paralelo a la discusión del actual proyecto de reforma tributaria. Muchas gracias.